Muy bienvenidos al curso Cómo interpretar correctamente las escrituras. Bienvenidos a la clase número 46. Gracias a Dios, con el día de hoy llevamos ya 46 clases aprendiendo, 46 clases creciendo juntos. Así que desde aquí quiero mandar un fuerte abrazo para todos. Gracias por estar ahí, gracias por conectaros. Y bueno, como siempre, os pido que si queréis podáis compartir la clase de hoy, que podéis compartir el vídeo, que le deis al botoncito para que otras personas puedan conectarse y puedan ser bendecidos y beneficiados con la enseñanza de hoy. Así que comenzamos la clase de hoy. Gracias a todos por estar ahí. Voy a ver si yo lo puedo compartir, como siempre, en la página de la Iglesia Gracia y Fe y en Pentecostal Web Media. Y mientras lo hago, pues os voy a decir que os invito a que vosotros también podáis hacerlo. Muy bien, Biblia, libreta y bolígrafo, por favor. Comienza aquí la clase número 46 del curso Cómo interpretar correctamente las Escrituras y lo vamos a hacer siguiendo un poquito con el tema de la clase anterior para luego dar el salto a hablar acerca de la ley. Pero recordad, los que habéis podido ver la clase anterior y si no, recordad también que tenéis el canal de YouTube donde podéis suscribiros y podéis repasar todas las clases, que hemos estado hablando acerca de la diferencia entre pecado como naturaleza y pecados como acciones. Hemos estado hablando acerca de hamartía y hamartano, que son las dos palabras griegas que nos definen y que salen en diferentes partes de la Biblia, pero nos estuvimos enfocando en el libro de Romanos. De ahí la importancia que cuanto más nosotros entendemos estas cosas, es mucho más fácil que nosotros podamos abrazar la verdad del Evangelio de Jesucristo, abrazar la verdad del Evangelio maravilloso de la gracia. Lo que estamos haciendo es, para que lo entendamos, en ningún momento nosotros estamos menospreciando el pecado. El pecado es terrible, el pecado es algo terrible, el pecado es malo, el pecado no es bueno en absoluto. De hecho, imaginaos si el pecado es algo tan terrible que Dios tuvo que hacerse hombre, Dios tuvo que venir a esta tierra lleno de gracia y lleno de verdad, precisamente para liberar al ser humano de esa naturaleza de pecado, de lo terrible que es el pecado. Lo que pasa que nosotros, por haber sido educados, hablo por mi parte y algunos de vosotros que os habéis puesto en contacto conmigo y me habéis contado que os sentís identificados con muchas de las cosas que vamos compartiendo, por haber sido enseñados de una manera, pues se nos ha dado por clasificar los pecados y por pensar que cada vez que la Biblia habla de pecado, está hablando acerca de esa naturaleza de pecado, cuando no es así, sino que la Biblia está hablando está hablando acerca de las acciones de pecado, pero lo que la Biblia realmente pone mucho énfasis es en la verdad de la naturaleza del pecado. Por lo tanto, ¿qué ocurre cuando uno peca? Cuando uno peca, pero no cuando pecamos por lo que sea, ¿no? Recuerda que tenemos una mente no renovada, que estamos en ese proceso y que de verdad debemos valorar mucho, mucho, mucho la correcta enseñanza de la palabra, porque justamente eso es lo que va a ayudar a que nuestra mente siga siendo renovada, de manera que nosotros podamos caminar como lo que ya somos. Yo vuelvo a repetir una vez más, aquí lo importante es que al creyente se le enseñe quién es en Cristo. No que al creyente se le golpee, se le amenace, se le manipule, sino que se nos enseñe quiénes somos en Cristo. Necesito ser enseñado. He nacido de nuevo, tengo una nueva vida y a mí me tienen que enseñar cómo funciona esa nueva vida. Pero siempre se me tiene que enseñar desde el lado de la obra completa de nuestro Señor Jesucristo y se me tiene que enseñar desde el lado de la realidad de la gracia de Dios. Por lo tanto, ahora, ¿qué ocurre cuando una persona se rinde al pecado, a las acciones de pecado continuamente? Bueno, que lamentablemente va a sufrir consecuencias aquí en la tierra, pero como ya hemos dejado establecido, esa persona no deja de ser salva, sino que va a estar sufriendo consecuencias aquí en la tierra. Por lo tanto, recordad que la clase anterior viene de una duda que una persona preguntó, y creo que más o menos, todo eso ha quedado ya resuelto.
Así que si hay todavía alguna duda, pues como siempre os invito a que podáis hacer preguntas y que las podáis poner en los comentarios. Vamos a seguir con el tema de la ley. Vamos ahora con el tema de la ley, porque yo creo que más o menos lo que se habló en la clase anterior creo que ha quedado resuelto. Así que vamos a seguir con el tema de la ley. Antes de avanzar, sí quiero decir si el vídeo y las imágenes, si la imagen y el sonido está llegando bien. Me gustaría que pudierais compartírmelo, si todo está llegando bien, si la señal está llegando bien. Porque a mí no me aparece aquí nada. Uy, perdón. Ups. Saludos a todos. Supongo que está todo llegando bien. No sé por qué. A mí no me aparecen aquí ningún tipo de comentario. Perdonadme, estoy aquí. Pero veo que sí, aquí están llegando los comentarios y aquí no aparecen. No sé muy bien por qué. Bueno, sí, llega todo bien. Vídeo y sonido. Vale, voy a basarme aquí. Perdonadme, disculpadme por un momento, pero es que algo pasa que no veo. Entonces prefiero basarme aquí y veo aquí los comentarios y así mejor. Porque me extrañaba que normalmente siempre enseguida que conectamos vais saludando, etcétera, etcétera, y no estaba viendo absolutamente nada, pero veo que aquí sí están saliendo todos los comentarios y que parece, por lo que vosotros me decís, que el vídeo está llegando bien. Vale, lo veo perfecto. Ok. En honor a Colombia estoy con un café. Muy bien. Pues entonces, perdonad esta interrupción. Vamos a seguir adelante con la clase y lo vamos a hacer hablando acerca de la ley para resolver algunas dudas y para resolver algunas preguntas. ¿Qué ocurre con la ley? ¿Cuál es nuestra posición? ¿De qué hablamos cuando hablamos acerca de la ley? Estamos hablando, como decía el otro día, ¿somos antinomianistas? ¿La Iglesia Gracia y Fe es antinomianista? ¿Kenneth y Keila son antinomianistas? ¿Le tenemos manía a los 10 mandamientos? ¿Qué ocurre con todo eso? Bueno, vamos a ir resolviendo estas dudas y lo que no podamos obviamente acabar de hablarlo hoy, pues lo iremos hablando más adelante. Pero vamos respondiendo ya preguntas para que nos queden más o menos claras. En ningún momento le tenemos manía ni a los 10 mandamientos ni a la ley. Lo que pasa que, lamentablemente, por no dividir correctamente las escrituras, las personas no están disfrutando de la realidad del pacto en el que hemos sido establecidos. Como vamos a ver en la clase o en las siguientes clases, la ley en ningún momento podía ser mala porque la ley viene de parte de Dios. Y Dios no puede dar algo que sea malo, porque Dios es bueno todo el tiempo. Por lo tanto, cuando nosotros vamos entendiendo todo eso, nos vamos dando cuenta de ciertas cosas. Ahora, la realidad es que nosotros estamos en un pacto diferente. ¿Le tenemos manía a los 10 mandamientos? En absoluto. Pero necesitamos entender ciertas cosas. La primera pregunta que respondo es, ¿nosotros antinomianistas? ¿Es la Iglesia Gracia y Fe antinomianista? Y no, no lo somos. ¿Qué significa esa palabra? Porque a lo mejor hay algunos que no conocen o que no saben lo que significa esa palabra, muchos de vosotros seguro que sí. Bueno, ser antinomianista es antiley, es ir en contra de la ley de Dios. Y nosotros no lo somos, porque la ley, repito, jamás podía ser algo malo, porque es algo que Dios dio, ¿sí? Pero nosotros debemos entender en qué pacto estamos viviendo. Nosotros debemos entender cuál es nuestra posición hoy. ¿Qué es lo que nos pertenece a nosotros? Y todo eso viene de, obviamente, aprender a interpretar correctamente las Escrituras. Vamos a ir a Hebreos en primer lugar. Vamos a Hebreos para que entendamos algo. Dios es bueno todo el tiempo. Hebreos capítulo 8.
Hebreos capítulo 8. Y vamos a empezar a ver aquí algo. Gloria a Dios. Hebreos 8:6 dice lo siguiente. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque, escucha bien ahora, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Entonces, el primer pacto tenía un defecto. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el defecto del primer pacto? Porque el primer pacto es un pacto que Dios establece también. Es un pacto que Dios hace. Y cuando hablamos del primer pacto, yo sé que no es el primer pacto que Dios hace. Sé que en la Biblia hay diferentes pactos, ¿de acuerdo? Tenemos, por así decirlo, un pacto que Dios hace con Adán. Tenemos el pacto que Dios hace con Noé. Tenemos el pacto que Dios hace con Abraham. Hay diferentes pactos antes de que llegara el pacto de la ley. Lo que pasa es que el pacto de la ley es un pacto que en tiempo es uno de los más duraderos, por así decirlo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el defecto de ese pacto? ¿Por qué dice aquí que si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo? Y es totalmente lógico. Es decir, si el primer pacto es perfecto, no es necesario hacer otro, porque no se puede mejorar lo que es perfecto. De hecho, siempre que hablamos de la obra completa de nuestro Señor Jesucristo, precisamente una de las cosas que decimos es esa. No se puede mejorar lo que ya es perfecto, lo que ya ha sido hecho, ¿sí? Entonces, cuando nosotros entendemos que el primer pacto tenía un defecto, ¿está hablándonos de qué? ¿De algo que Dios hizo? ¿Dios puede hacer algo con defecto? No. El defecto del primer pacto éramos nosotros. El ser humano, en este caso. Nosotros no. Obviamente tú me puedes decir, bueno, yo no. Claro, porque no estábamos, ¿no? Nosotros no formábamos parte de ese pacto. Tienes razón. Pero ¿a qué me refiero? Al ser humano. El defecto de ese pacto era que el ser humano no iba a poder cumplir con todos los requisitos que el pacto exigía. El ser humano no podía cumplir con todo lo que se le iba a demandar, porque la ley está en un nivel tan alto y eso es lo que necesitamos entender. Y ahí es donde vamos a desarrollar ciertas cosas, pero repito, de antemano, lo primero que tiene que quedar claro es que nosotros no creemos que la ley sea mala. Porque la Biblia nos dice en Romanos que la ley es buena, santa y justa. Pero vamos a ver para quién era la ley. Y luego vamos a ver cuál era el propósito de la ley. Y después vamos a ver otras ciertas cosas, pero claro, ¿cuáles eran los mandamientos de esa ley? Porque cuando se nos habla acerca de la ley, muchos o de los mandamientos, y se nos insiste en que tenemos que cumplir los mandamientos de Dios, muchos están poniendo su mente en los 10 mandamientos, pero ojo, la ley no eran 10 mandamientos, la ley eran 613 mandamientos. En la ley podemos encontrar en total 613 mandamientos, pero antes de ir ahí, que quede claro esto también. Aun siendo 10 mandamientos y aun muchas personas que nos siguen defendiendo que tenemos que cumplir los 10 mandamientos, que tenemos que llevarlos a cabo, que los 10 mandamientos siguen siendo para la iglesia hoy, aunque todo eso fuera así, a mí me llama la atención que mucha gente que defiende los 10 mandamientos, cuando les preguntamos cuáles son los 10 mandamientos, no lo saben decir de memoria. No se lo saben. Pueden, no matarás, amarás al Señor tu Dios. A lo mejor algunos se lo saben bien, pero la ley eran 613 mandamientos. De esos 613 mandamientos, 248 mandamientos eran positivos. ¿Qué significa? Cosas que se tenían que hacer para que les vaya bien. ¿Sí? De 613, 248 son positivos. Si haces esto, te va a ir bien aquí. Si haces esto otro, te va a ir bien allí. Y luego 365, fíjate, como los mismos días del año, 365 eran negativos, es decir, cosas que no debemos hacer para que nos vaya bien. ¿Sí? Ahí tenemos los 613 mandamientos. Ahora, ¿qué ocurre
cuando nosotros hacemos una separación entre la gracia y la ley. ¿Por qué nosotros insistimos en dividir antiguo pacto y nuevo pacto? ¿Por qué nosotros hablamos y ponemos la insistencia en que hay cosas que no son para nosotros hoy? Muy sencillo, porque nadie podía cumplir la ley en su plenitud. Porque la ley no está vigente hoy. Esa es la realidad. Si yo estoy en Cristo, yo he muerto a la ley, me dice la Biblia. O sea, no que puedo ignorar, no, yo he muerto a la ley. Ahora, abro un paréntesis, por favor, para que quede claro. Si alguien quiere tratar de cumplir la ley, yo no tengo ningún problema. Si alguien quiere cumplir los 10 mandamientos, yo no tengo ningún problema. Si a alguien le parece bien llevar a cabo, y de hecho estos 613 mandamientos los podéis ver en Levítico sobre todo, pero repasáis Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio, pero en Levítico vais a encontrar todos estos 613 mandamientos. Y si alguien quiere tratar de llevarlos a cabo, que no se va a poder, porque hay muchas cosas de la ley que no se pueden llevar a cabo hoy. Y este es un punto importante, y aquí es donde ya vamos a entrar en materia. Y espero que todo esto vaya trayendo claridad, y si no me estoy explicando bien, por favor, me lo hacéis, me lo decís. Y en la siguiente clase lo resolvemos mejor porque, repito, no estoy pudiendo ver los comentarios aquí. Intento mirar un poco aquí, pero no lo quiero hacer tampoco porque me distraigo y pierdo el hilo. Entonces lo siento, pero hoy no me están llegando ningún comentario, pido perdón de antemano. Yo voy a enseñar y luego leeré los comentarios. Si se han quedado dudas, os pido disculpas y en la siguiente clase lo resolveremos, ¿de acuerdo? Porque hay aquí un fallo que no sé cuál es, sinceramente. Pero es que si no, voy a estar distraído con la mente en dos sitios y no va a ser efectiva la clase y no quiero que pase eso tampoco. Aquí entramos en materia. Hay personas que defienden que hay que cumplir la ley cuando la ley ya no se puede cumplir en su totalidad. Juntamente con la ley, en Éxodo 19, ¿cuándo comienza la ley? En Éxodo 19. Y juntamente con la ley, inmediatamente se añade el sistema de sacrificios. ¿Por qué? Porque tenía que ir paralelo. Porque aquellos que quebrantaran la ley tenían que ofrecer los sacrificios correspondientes de ese quebrantamiento de ley que habían hecho, de esa desobediencia, ¿sí? Para que la sangre de esos animales inocentes por lo menos cubriera el pecado que ellos habían cometido para que no les fuera mal y para que la maldición no les alcanzase, todo lo que podemos ver en Deuteronomio 28. Entonces, cuando nosotros vemos eso, vemos que hay cosas que ya no se pueden cumplir, porque tampoco se pueden cumplir los sacrificios de animales. Ahora, eran 613 mandamientos, que obviamente no los 613 se tenían que cumplir todas las personas todos los días, porque había mandamientos específicos para mujeres, había mandamientos específicos para hombres, había mandamientos específicos para una época del año, etcétera, etcétera. Pero al fin y al cabo había que tratar de cumplirlos todos durante el año, sin ningún tipo de duda. Y había que tratar de llevar a cabo todos los mandamientos. Por favor, entendamos esto. La ley no se puede dividir. Y este es el primer punto que quiero que quede claro. La ley no se puede dividir. Hay personas que a mí me han dicho, no, es que lo que ha quedado anulado es la ley ceremonial y la ley sacrificial, pero la ley moral sigue vigente. Es decir, los mandamientos, el comportamiento. La ley no se puede dividir, la ley es una. Y en esa ley va incluida lo sacrificial, va incluida lo ceremonial y va incluido lo moral. Y todo ha quedado abolido y nosotros hemos muerto porque estamos en Cristo y vivimos en Cristo. Hemos muerto a la ley sacrificial, hemos muerto a la ley ceremonial y hemos muerto a la ley moral. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la ley sacrificial? Los sacrificios de animales que se tenían que llevar a cabo para que esa sangre cubriera los pecados o la desobediencia del pueblo de Israel. ¿Cuál es la ley ceremonial? Todo tipo de fiestas, todo tipo de fiestas, lo resumiríamos de esa manera. Todo tipo de fiestas, de tipos de celebraciones que el pueblo de Israel tenía que hacer, que estaban incluidos dentro de la ley, también ha quedado anulado. Para nosotros no está vigente.
pero es que la ley moral tampoco. Ahora, ¿significa eso que como dentro de la ley moral está el no matarás y yo he muerto a esa ley, yo puedo ir matando por ahí? No, 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 no. No significa eso. Pero lo que significa es que yo debo entender que esa ley ya no es algo que yo debo llevar a cabo para que Dios pueda hacer algo por mí. Entonces, lo que yo decía antes, si uno quiere cumplir los 10 mandamientos, me parece muy bien. Si hay congregaciones que quieren llevar a cabo las mismas fiestas y celebraciones que lleva a cabo el pueblo de Israel, me parece bien. Nosotros no lo hacemos, pero yo no me voy a meter en eso. Si hay personas que dicen quiero hacer la dieta levítica, quiero comer como el pueblo de Israel comía, quiero respetar todo lo que Dios les enseñó a ellos respecto a alimentos, me parece muy bien. No hay ningún problema. Lo que no voy a aceptar nunca es que alguien me diga que Dios está más con ellos porque están llevando a cabo esas prácticas que con los que no lo hacemos. Lo que no voy a aceptar es que alguien me diga que por causa de estar celebrando la Pascua judía, Dios nos bendice más o vamos a provocar algo de parte de Dios a nuestro favor porque estamos llevando esta celebración de la Pascua como... He leído artículos por ahí que la Pascua de este año era clave y teníamos que unirnos a esa Pascua y esto y lo otro porque estábamos en confinamiento y porque todos los iban a hacer en su casa el pueblo de Israel y teníamos que unirnos y Dios va a hacer algo. No, 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 eso no es así, lo siento, eso no es así. Y cuando nosotros estudiamos Gálatas, que le pongo, vosotros sabéis que yo insisto mucho en Gálatas, a veces se ha podido pensar que Gálatas tiene que ver con gracia contra ley, pero no es exactamente eso. O gracia contra las obras. Obras sí, obras no. No, 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 porque en la gracia también llevamos a cabo obras. Pero hay algo clave que Gálatas nos quiere enseñar y que nosotros debemos aprender y que nosotros debemos abrazar y no ceder ni un solo milímetro en este aspecto. Y lo que Gálatas se centra en enseñarnos es que no hay absolutamente nada que se le pueda añadir a la obra completa de Cristo. Que yo quiero hacer la dieta levítica, estupendo, pero que yo no me crea que Dios me va a bendecir a mí más por estar comiendo como el pueblo de Israel comía durante una época. Ese es el error. Pensar que yo estoy haciendo algo que va a provocar que Dios me bendiga más. Pensar que estoy haciendo algo, como Iglesia Gracia y Fe, vamos a celebrar la fiesta de los tabernáculos y cuando la celebremos va a haber un romper de Dios sobre nuestras vidas. Ese es el error. Porque eso no es así. Porque lo que Jesucristo no produjo para el ser humano no lo va a producir absolutamente nada que yo haga después de eso. Absolutamente nada. Repito, que yo quiero celebrar la fiesta de los tabernáculos, estupendo, monto tiendas de campaña, lo que sea, y no lo digo con acritud ninguna ni con ánimo de ofender a nadie. Que quiero celebrar la Pascua judía, el Pesaj, oiga, cada uno que haga lo que quiera, pero que yo no piense que Dios está más en ese asunto que en otra cosa. Porque entonces no hemos cambiado de pacto. Entonces no hemos avanzado. Y repito, si yo voy a querer cumplir cierta parte de la ley, tengo que comprometerme con cumplirla toda, porque ahí está el error y es lo que conversábamos con el pastor Moisés Zapico el otro día. No se trata de que yo escojo esto sí lo cumplo y esto no. No, no, no. Santiago capítulo 2, verso 10. Vamos a leerlo. Santiago 2:10. Está justo después de Hebreos. Santiago capítulo 2, verso 10. Dice así: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. O sea, yo no puedo escoger esto sí, esto no. Como pastor, voy a enseñar de los diezmos porque los diezmos sí, los diezmos son sagrados, pero de otras cosas no. No, no puede ser, no funciona así. O la ley la enseño toda y le digo a la gente que la tiene que practicar toda y el primero que tengo que practicarla soy yo, o no practico nada, pero lo que no puedo escoger es lo que voy a practicar y lo que no. Lo que no puedo decidir es cuáles de los 613 mandamientos voy a pedirle a la gente que cumplan, porque quizá me conviene o porque me beneficia económicamente o por lo que sea, no voy a entrar en esa área, pero voy a elegir de los 613 mandamientos cuáles quiero que la gente cumpla y cuáles no. No, porque en el momento que yo fallo en uno, estoy fallando en todos.
Por lo tanto, si creo que Dios está involucrado en algo de la ley, voy a tener que cumplirla toda. Si creo que Dios está involucrado en alguna fiesta judía, tengo que llevar a cabo todas las fiestas judías, no la que a mí me parezca bien, no la que a mí me apetezca según el momento. Y ese es el problema. Ahora, digo yo, o predicamos nosotros que los 10 mandamientos son malos. Los 10 mandamientos no son malos. Pero el punto es entender que a la obra completa de Jesucristo hoy no se le puede añadir absolutamente nada. O la obra de Cristo es completa o no lo es. Entonces, pero tenemos que decidir dónde nos quedamos. Tenemos que decidir en qué punto vamos a vivir, lo que no debemos hacer. Y por eso Dios nos movió a traer esta enseñanza de cómo interpretar correctamente las Escrituras. Y por eso siempre he dicho desde aquí que Keila y yo estamos a vuestro servicio para ayudaros en lo que nos sea posible, para que entendamos todos cada vez mejor este punto y para que todos disfrutemos de un evangelio no pervertido, de un evangelio sin mezcla. Para que todos podamos crecer en la realidad de un evangelio sin mezcla, en la realidad de un evangelio puro, en la realidad de un evangelio que no trae presión sobre la gente o de un evangelio que no perturba a las personas, sino de un evangelio que permite que la gente disfrute de la libertad que ya tienen en Cristo. Eso es lo que necesitamos. Y eso es lo que debemos abrazar continuamente. Y eso es lo que debemos predicar y enseñar. Entonces vamos a ir viendo obviamente muchas más cosas acerca de la ley y de cuál es nuestra posición hoy, pero lo primero que debemos tener claro es esto: la ley no se puede dividir y yo no puedo escoger qué practico de la ley y qué no practico. Este me interesa, este no me interesa, este sí me interesa, este no me interesa. No, o la ley es una y o la cumplo toda o no la cumplo. Y el tema es que obviamente cuando leo esto se me acaba todo. Porque aquí me dice que como falle en uno, me he vuelto transgresor de toda la ley. Ahora, hay gente que dice, y lo iremos resolviendo en las diferentes clases, ¿no? Hay gente que dice, bueno, pero Pablo nombra mandamientos. Sí, claro. Por supuesto. Iremos viendo cómo funciona esto. Pero lo que debemos tener claro, en segundo lugar, primero que la ley no se divide. En segundo lugar, que la obra de Cristo es completa y no se le puede añadir ni quitar absolutamente nada. Nada. Y es de eso de lo que habla Gálatas. A veces la gente ha pensado, bueno, Gálatas es gracia contra la ley, como que hay una pelea ahí, pero no es exactamente eso, aunque obviamente vemos claramente cómo la gracia es levantada y se nos enseña cuál es la postura de la ley. Pero lo que realmente Gálatas me quiere decir es, hey, señores, señoras, la obra de Cristo es completa y no se le puede añadir absolutamente nada. Lo que nosotros hacemos, da igual que queramos cumplir mandamientos o da igual que sean mandamientos modernos, lo que nosotros hacemos para Dios hoy no le está añadiendo absolutamente nada a lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Y eso es lo que debe tener claro todo el mundo, que es bueno que hagamos cosas para Dios, que somos movidos por el Espíritu Santo para hacer cosas para Dios. Por eso Hebreos, si hubiéramos seguido leyendo en Hebreos 8, dice, aquí nadie enseñará a su hermano porque ahora el Espíritu Santo habita en ellos y las leyes serán escritas en sus corazones. Con todo el respeto del mundo lo digo, por favor, pero yo no necesito leer los 10 mandamientos cuando tengo al Espíritu Santo viviendo en mí, porque hay cosas que los 10 mandamientos no me enseñan, pero que el Espíritu Santo me está enseñando a mí, a Kenneth, hoy, cómo yo debo caminar, qué cosas debo hacer, qué cosas no debo hacer, y el Espíritu Santo me va guiando y enseñándome qué es lo mejor para mí. Yo no necesito tener la referencia de los 10 mandamientos cuando el Espíritu Santo me guía, cuando el Espíritu Santo me dice, cuando resulta que tenemos a un Dios interno. Recordad lo que lo hemos enseñado aquí, una diferencia sencilla. Antiguo pacto, Dios externo, nuevo pacto, Dios interno. Si Dios habita en mí, el Dios que escribió esos mandamientos en tablas de piedra,
El Dios que entregó la ley al pueblo de Israel, ese Dios está viviendo en mí, habita en mí, y es Él el que me dice, porque sí, los 10 mandamientos o la ley me puede decir no adulterarás, pero no me va a enseñar a cómo cuidar mejor a mi esposa, a cómo cuidar mejor mi matrimonio, pero el Espíritu Santo sí, gloria sea a Dios. Entonces lo que la ley no me enseña, me lo enseña el Espíritu Santo. ¿Por qué me voy a quedar con un cuidador, con un ayo limitado, cuando resulta que ahora tengo al Maestro ilimitado viviendo en mí? Resulta que ahora el Espíritu Santo habita en mí y Él es el que me enseña y el que me dirige. Y ahora resulta que yo no voy a adulterar porque tenga miedo a ser apedreado, porque eso era la ley. ¿O acaso no piensas que había gente que quería adulterar en aquella época? Querían adulterar, pero no lo hacían ¿por qué? ¿Por amor al cónyuge o porque tenían miedo a las piedras? ¿Qué piensas tú? ¿Que no adulteraban por amor a su cónyuge o que no adulteraban porque tenían miedo a las piedras? Obviamente había algunos que no adulteraban porque tenían miedo a las piedras. Pero gloria a Dios que hoy el Espíritu Santo no me está diciendo no adulterarás, sino que me está enseñando cómo madurar en mi matrimonio, cómo cuidar mejor a mi esposa, cómo disfrutar de esta vida, cómo amar más a mi esposa y disfrutar de este matrimonio. Y ahora yo tengo por eso lo que hemos venido hablando del pecado. La realidad es que ahora nosotros ya no queremos pecar. Pero ahora no tenemos piedras que nos lancen. Entonces, ahora, gloria a Dios, yo no adultero, no porque le tengo miedo a unas piedras que me puedan lanzar, sino que no adultero porque amo a mi esposa. Y como la amo, yo no quiero mirar a ninguna otra mujer, porque es mi amor hacia ella lo que me mueve a serle fiel. No el miedo a unas piedras, no el miedo a un castigo. ¿Sabéis por qué seguimos predicando gracia? Porque la gracia trae esta libertad. Y la gracia me hace ver que ahora lo que hago para Dios lo hago porque quiero hacerlo, porque lo hago con entendimiento y no porque tenga miedo a algo. Porque seamos honestos, hay gente que se ha congregado porque tenían miedo, porque decían que si el arrebatamiento sucedía y ellos no estaban en la reunión, el día de reunión, se quedaban. Entonces dice, yo no me voy a perder ningún culto, así hablando como se solía hablar, ¿no? Porque recuerda que el culto lo hacemos nosotros a Dios, no es eso que hacemos el domingo por la tarde. Entonces decían, yo no me voy a perder ningún culto, no va a ser que Jesús venga, no vaya a ser que suene la trompeta y me quede porque me he perdido un culto. Y se movían por eso, pero de repente viene la gracia, y la gracia te enseña que eres libre, y la gracia me enseña que Dios no me va a castigar, que Dios me sigue amando exactamente igual, y que aún con mis errores y aún con mis defectos, Dios me ama. Y estoy completo en Cristo y he sido bendecido y tengo el favor de Dios y estoy sano y próspero y tengo todo lo que necesito solamente por gracia. Y entonces, ¿ahora qué? ¿Puedo hacer lo que quiera? Sí, pero resulta que lo que quiero es vivir para Dios porque se me está revelando su amor incondicional, se me está revelando lo que Dios ha hecho por mí, se me está revelando la gracia maravillosa que Dios me ha dado. Aún conociéndome y aún sabiendo quién soy. Porque seamos honestos, y creo que estarás de acuerdo conmigo, que cuando más cuesta dar gracia es cuando más conocemos a la persona. ¿O no? Cuesta otorgar gracia a personas que sabemos que han hecho cosas mal. Cuesta. Ahora imagínate. Piensa en esto, medita en esto. Dios, conociéndonos mejor que nadie y conociendo todas nuestras peores partes, todo lo peor de nosotros, decidió darnos gracia sin pensárselo. Y cuando se nos revela esa gracia, ese amor incondicional, no quiero salir corriendo a pecar. Puede ser que peque, puede ser que tropiece, pero mi deseo es vivir para Dios. Sin que nadie me obligue. Nadie tiene que obligarme a amar a mi esposa. Yo quiero amar a mi esposa.
Nadie tiene que obligarme a serle fiel. Yo quiero serle fiel. No necesito unas tablas de piedra que me lo digan, y lo digo con todo el respeto del mundo, por favor, con todo el respeto del mundo. Pero no necesito unas tablas de piedra que me lo digan. Tengo al Espíritu Santo. Entonces, Kenneth, ¿estás en contra de los 10 mandamientos? No es que esté en contra de los 10 mandamientos, es que no son para mí hoy. Porque tengo al Espíritu Santo, perdona, es que no quiero abrazar unas tablas de piedra que son frías cuando puedo tener comunión con el Espíritu Santo de Dios y cuando puedo disfrutar de esa intimidad con Dios directamente. Entonces no me obligues a abrazar esas piedras cuando puedo disfrutar de una comunión perfecta, íntima, con Dios mismo. Ese es el punto. Yo no estoy en contra de los 10 mandamientos, no estoy en contra de la ley, pero necesito enseñar para que la gente entienda que todo eso tuvo su momento y ya no lo tiene. Su momento ya no es hoy, su momento ya no es ahora. Y esto tiene que ser enseñado, y lo siento, yo sé que esto hace que la gente pues se enfade, esto hace que la gente nos critique, pero es que esto tiene que ser enseñado. Porque si no seguimos con un pie en un sitio y con un pie en otro. Y no sirve. Y no funciona. La ley no es para hoy. Cristo es para hoy. La suficiencia de la obra completa de Jesucristo sí es para hoy. Y eso es lo que tenemos que aprender a disfrutar. Podemos aprender de todo lo demás. Y en la siguiente clase seguiremos hablando, porque tengo diferentes puntos que tocar respecto a la ley, porque quiero que queden cosas claras. Pero necesitamos entender, y desde aquí quiero invitarte, y por favor, nuestro deseo no es crear polémica, ni mucho menos. Si tú estás congregándote en un lugar, sigue congregándote, disfruta, honra a tus pastores, pero desde aquí siempre vamos a invitarte, y quien no esté de acuerdo es muy sencillo. Cortas el vídeo y no lo escuchas más. Ya está, no pasa nada. Porque sí aviso que nosotros seguiremos predicando esto, lo seguiremos predicándolo. Mientras Dios nos lo permita, nosotros seguiremos predicándolo y usaremos todos estos medios para predicarlo siempre. Y si alguien no está de acuerdo, no pasa nada. Pero esta es la realidad, querido, querida. La ley no es para ti hoy. Para ti hoy es el Dios interno, el Dios que habita en ti. Y yo creo que todos preferimos eso, ¿o no? Amados, amadas, muchísimas gracias. Hasta aquí la clase de hoy. Pido disculpas por la distracción que ha habido por un momento, porque no sé qué ha pasado. No he podido leer los comentarios, he ojeado alguno por ahí. Después lo voy a revisar por si hay alguna pregunta, por si hay alguna duda. Recordad que tanto Keila como yo estamos a vuestro servicio para lo que necesitéis. Os amamos. Agradezco muchísimo que os hayáis conectado un día más. Y recordad que podéis compartir el vídeo y que también podéis visitar el canal de YouTube para que otras personas, para que podáis suscribiros y disfrutar de las enseñanzas. Y compartir el vídeo para que otras personas se beneficien también. Por otro lado, mañana no tenemos clase, mañana es domingo, tendremos nuestra reunión de Iglesia Gracia y Fe. Estáis todos invitados a nuestra reunión sin ningún tipo de duda, siempre y cuando no interrumpa vuestras reuniones respectivas. Así que mañana a las 6 de la tarde seguiremos con la serie Identificados con Cristo. Mañana a las 6 de la tarde, Identificados con Cristo. El lunes seguiremos con la clase a las 7:30, si no hay ningún cambio, y seguiremos con este tema de la ley para aprender algunas cosas más. Espero que la clase de hoy, a pesar de esa distracción que ha habido por un momento, espero que haya sido útil y que haya traído entendimiento. Y recordad que en la clase número 50, esta era la clase 46, en la clase número 50, Keila y yo vamos a hablar de nuestra experiencia con el mensaje de gracia. ¿Cómo fue todo ese proceso cuando el mensaje de gracia nos alcanzó? Gracias a todos, un fuerte abrazo, cuidaos mucho, os amamos muchísimo y nos vemos, si queréis, mañana a las 6 de la tarde. Hasta mañana, muchas gracias por todo.